Bienvenidos a 5 minutos para tu bienestar financiero. El dinero es una herramienta que está en todo lo que hacemos. Y por supuesto que para nosotros es fundamental saber utilizar esa herramienta. ¿Y qué mejor regalo le puedes dar a tus hijos que como papá le ayudes a aprender de finanzas personales para que pueda tener esta herramienta para el futuro? Acompáñanos y vamos a compartir unos tips especiales para esto. Los dos factores más importantes que tienes que tener en cuenta para poder empezar a enseñar finanzas personales a tus hijos son primero el manejo de las matemáticas y eso viene unido también a qué edad le empiezo a enseñar finanzas a mis hijos. Primero, tu hijo tiene que tener una noción básica de lo que es sumar y de lo que es restar. Por ejemplo, si le pones un billete de 1 y uno de 20 y para él es más o menos lo mismo, todavía tenemos que esperar un poco. Por supuesto que esto no se trata de las finanzas que necesita o la matemática que necesita un físico, pero sí unas nociones básicas. Y el segundo factor muy importante, recordar que los padres enseñamos con el ejemplo. Ahora, si él en tu casa lo que ve es que tú no ahorras, que tú más bien estás dispuesto más bien a comprar todas las cosas, no sabes del mundo de inversión, y más bien ve que tienes una deuda enorme, es muy difícil enseñar finanzas de esa forma. Tus hijos van a copiar, su comportamiento financiero va a ser muy parecido a lo que vean en sus padres. Y recuérdate que es muy difícil decirle a tu hijo, no fumes cuando tú eres un fumador. Entonces, siempre empieza a enseñar desde el ejemplo. Ahora, para hacer esto de una forma mucho más sencilla, vamos a hacerlo como pregunta. Primera pregunta, ¿debo darle una mesada o no a mi hijo? La única forma que tiene tu hijo si no está trabajando o no tiene un emprendimiento de tener dinero es que tú le des una mesada. Eso le va a permitir a él tener cierta independencia con su dinero y por supuesto también equivocarse con ese dinero. Ahora bien, si tu hijo es mucho más pequeño, es mejor que esas mesadas las vayas dando de forma semanal y en la medida que vaya creciendo, puedes pasar a quincenal o a mensual. Ahora, hay muchísimas personas que critican el hecho de las mesadas porque sienten que de alguna manera el hijo se está ganando un dinero por no hacer mucho. Y realmente cuando vemos los beneficios entre recibir el dinero, saber utilizar el dinero, saber que se le acabe el dinero versus el no recibir nada y no tener un aprendizaje, las mesadas tienen una posición muy importante ahí. Ahora, lo que sí puedes hacer es mezclarlas con ciertas actividades que no sean sus actividades usuales de la casa y que por esas actividades reciban un dinero a cambio. ¿Okay? Por supuesto que no sean actividades que puedan hacer todos los días, porque si no vas a tener tu hijo repitiendo esa actividad hasta el cansancio para seguir recibiendo ese dinero. Y por supuesto, toda actividad de emprendimiento que puedan comenzar, así sea preparando limonada, así sea vendiendo galletas, son una excelente iniciativa. Ahora, segunda pregunta, ¿cómo enseñarles a ahorrar? Parte de esa mesada debe ir para el ahorro y debes ponerla a una alcancía. Pero el solo hecho de ponerle una alcancía para ellos no representa mucho. Y es por ello que tienes que ponerles una meta. Y esa meta puede ser, por ejemplo, el juguete que quieren comprar o aquellas cosas que ellos realmente deseen. Ahora bien, después que hiciste eso, es fundamental que hagas un dibujo con ellos, como si fuera un camino que llegue hasta esa meta. Y en la medida en que van ahorrando dinero, vayas cubriendo las distintas cantidades hasta llegar a la meta. Y si tu hijo está un poquito más grande, es bueno que le abras una cuenta de ahorro en una institución bancaria. Tercera pregunta, ¿la deuda es buena o mala? En general debemos enseñarle a nuestros hijos que la deuda no es buena. Así todos mis amigos banqueros me odien, la deuda es un factor más bien que te hace creer que tienes un ingreso que realmente no vas a tener. ¿Cuándo la deuda sí es buena? Bueno, por ejemplo, cuando vas a comprar tu casa o cuando vas a invertir en un activo que te va a generar una renta. Pero en general, la deuda, los adultos la utilizamos es más bien para consumir cosas que normalmente no deberíamos consumir. Cuarta pregunta. ¿Le debo enseñar a mi hijo que la casa es la mejor inversión que debemos tener? Por supuesto que dentro de nuestras familias latinas, el tener una casa está en nuestro ADN. Es algo que todos soñamos y todos queremos tener. Pero ¿realmente es una inversión? ¿Es algo que te va a producir un ingreso o es algo que te va a producir un gasto?
Cuando vemos las familias de clase media, en el 70% de ellas, su patrimonio, casi todo su dinero, está invertido en una casa. En cambio, cuando vemos los ricos, por ejemplo el caso de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, vemos que apenas el 5% de su fortuna está invertido en viviendas. Quinta pregunta. ¿Cómo le enseño a mi hijo la importancia de la inversión? Ya tenemos la primera base, que es el ahorro. Ahora tenemos que ir un poco más allá, que es la inversión. Para nosotros el ahorro es como quien dice que tienes unas semillas y la inversión es como que las hubieras puesto a germinar y esa semilla habría crecido y se habría convertido en una planta. Cuando tu hijo esté ahorrando, en la medida en que vaya pasando el tiempo, ve haciéndole aportes y ese aporte lo vas a llamar rendimiento, de forma tal de que él vea que en las inversiones se gana rendimiento. Y también podrías hacer lo siguiente: cada vez que él ponga un monto de ahorro, tú ponle otro monto y lo volvemos a llamar rendimiento. Si tu hijo viene creciendo, otra de las cosas que puedes hacer también es que capaz aquellas cosas que tú veas que a él le interesen, pudieras simular que estás comprando la acción de esa compañía, por ejemplo Disney, y en la medida en que la acción vaya creciendo, le vas dando más dinero. Cuando la acción caiga, no le des dinero, pero por supuesto no le quites dinero, porque lo que no queremos es desmotivar en él este factor de inversión. Compartamos algunos de los tips que utilizamos en nuestra familia para enseñar finanzas. 1. No le compres todo lo que deseen. Más bien haz un programa de ahorro para que ellos puedan en el tiempo comprarse lo que deseen. 2. El juego de Monopoly Junior es una opción excelente para que aprendan lo que es el manejo de dinero y que los activos producen renta. Otra opción muy buena justamente son los libros y, por ejemplo, El ganso de los huevos de oro. Y hay otro libro excelente que se llama Money Money, Honey Bunny, que enseña también lo que es el uso del ahorro. Y tercero, otra de las herramientas que también podríamos utilizar es el hecho de utilizar cajeros de juguete que les van enseñando a ellos a ahorrar dentro de un banco. Los invitamos a que realicen todas aquellas preguntas que deseen y nuevamente los esperamos para el próximo viernes para seguir compartiendo 5 minutos de bienestar financiero. Muchísimas gracias.